Negocios de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tus palabras, y a continuación invitamos a José Manuel Zapac a iniciar el evento con el tema valorización de las startups. ¿Y ahí? ¿Ahí sí? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión, en la cual voy a tratar de transmitirles en estos minutos que tenemos juntos de trabajo, por así decirlo, un poco la experiencia que yo tengo en estos temas. Llevo más de 20 años dedicado al tema de valorización de activos y últimamente una pregunta recurrente que siempre ha salido a flote es, bueno, ¿cómo valorizo un emprendimiento, una startup? No me gusta usar la palabra moda, pero hoy día creo que culturalmente en Chile estamos en una sociedad que buscamos tener modelos disruptivos, tenemos buenas experiencias internacionales, como el caso Notco, que no sé qué ubica la empresa que hizo Notmayo. También tenemos el caso Corner Shop. Entonces tenemos varios ejemplos de cómo Chile hoy día está innovando en el mundo y tenemos algo que decir. Obviamente muchos emprendimientos terminan fracasando en etapas tempranas, pero también dentro de ese proceso se requiere un levantamiento de capital en distintas fases y siempre viene la pregunta, bueno, ¿y cómo le pongo precio a esto? ¿Cuánto vale esto? Y ahí vienen las complicaciones, sobre todo cuando se trata de una buena idea. O sea, una buena idea tiene valor. Obviamente vamos a ir viendo a lo largo de la presentación de que los valores se van capitalizando a través del tiempo y eso hace que el precio de un activo vaya subiendo o bajando a la medida que vayan pasando ciertas cosas. Que un sueño que tenemos en nuestra mente lo convertimos cada vez en algo más tangible. Entonces obviamente eso va generando más valor. Entonces, ¿cómo lograr tener un modelo de valorización que haga sentido, que tengamos un fundamento técnico para decir, oye, esto vale 100 o vale 1000 o lo que sea? Porque si nosotros decimos, oye, pero ¿cuánto vale tu idea? No, vale 500, ¿pero por qué? No, porque yo creo. ¿Pero cómo yo creo? O sea, ¿qué te pasas tú para decirme que vale 500? No, porque esto es una muy buena idea. ¿Y qué hay ahí? Bueno, nadie te la va a comprar. Tenemos que tener una historia consistente, tenemos que tener números que respalden nuestra idea, nuestra imaginación, nuestro sueño. Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo primero, una pregunta que siempre es recurrente es, oye, ¿es una burbuja lo que tenemos presente acá? Cuando dice, oye, mira, esto vale 1000 millones el ticket de entrada. Uno tiende a pensar y dice, pero si aquí no hay nada, hay una buena idea. Entonces uno se hace las preguntas básicas, dice, bueno, ¿esto es probable? Si yo tengo, por ejemplo, un mercado de 1 millón de habitantes, estoy desarrollando una aplicación, por ejemplo, que está destinada a hogares y familias. Y uno dice, mira, entonces, si tenemos una población de 1 millón de habitantes, 3.5 debería ser el número de habitantes por familia, estamos hablando de más o menos 300.000 familias, y resulta que en el flujo caja tiene una proyección de demanda con 500.000 familias comprando el producto. Entonces ya esto es imposible. O sea, ya toda proyección carece de sentido. Entonces, cuando hablamos de cosas que son probables, tenemos que tener cuidado con los dimensionamientos. O sea, tenemos que hablar de dimensionamientos que sean capaces de ser capturados. Por tanto, es súper importante siempre tener en cuenta dimensionar el tamaño de mercado sobre el cual uno está desarrollando o pretende implementar una determinada solución, iniciativa, aplicación o lo que sea. Entonces, también el tema de llevar esta idea a la realidad también pasa por tener un equipo que sea consistente, porque no basta porque yo tenga una buena idea. Yo tengo que tener un equipo, los socios fundadores tienen que tener una historia consistente que genere credibilidad por quién va a ser tu financista, tu inversor, quién va a creer en ti. Por tanto, no basta con tener una buena idea, sino que tener una serie de elementos que hagan que tu historia sea real. Es súper importante esa frase, por eso quise concluir la primera slide
sin una historia consistente es muy difícil vender una idea. Los números que nosotros proyectemos tienen que tener una historia consistente detrás. Y eso no pasa por definir una estrategia que sea correcta, sino que además tener elementos que son fundamentales. ¿Y cuáles son los elementos que yo veo en un emprendimiento exitoso? O sea, primero que todo, tiene que haber pasión por lo que uno hace. Es fundamental que cuando uno se mete en algo, uno siente pasión por lo que hace. Generalmente el tipo que nace con ese giro sin tornillos, ese como concepto, está todo el día buscando y desarrollando cosas y capaz que no tenga herramientas para poder ejecutar y transformarlo en un buen negocio. El tipo tiene habilidades y talento para hacer desarrollos tecnológicos. Por tanto, carece de todo el resto de los otros elementos, de conocimiento, de management, de redes de valor, ¿cierto? Entonces, lo que uno va haciendo en definitiva, va incorporando gente a su equipo de tal manera que los elementos que están ahí estén presentes en el equipo fundador. Cuando tenemos pasión por algo, tenemos talento en lo que hacemos, somos buenos, hemos tenido un track record que mostrar, hemos desarrollado cosas, las hemos hecho bien, tenemos experiencia, tenemos además estudios que respaldan nuestro conocimiento. Hemos tenido estudios universitarios, hemos tenido estudios de posgrado, experiencias también con otras universidades, intercambio de conocimiento. Además hay experiencia empresarial de parte del equipo fundador. Es súper importante, claro, que no solamente esté el giro sin tornillos, sino que además esté el ingeniero comercial con experiencia en el desarrollo de negocios, con experiencia en todo lo que tiene que ver con apalancamiento, levantamiento de capital, desarrollar un buen business plan, hablar un idioma que cautive a un inversionista. Porque el inversionista va a hacer preguntas básicas. Bueno, ¿cuánto capital requieres? ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Qué rentabilidad voy a obtener? Y el giro sin tornillo no va a tener la respuesta a esas preguntas. Por tanto, tenemos que armar un equipo interdisciplinario de socios, que no tienen que ser socios fundadores solamente, pueden ser buenos ejecutivos, que hagan de la historia que nosotros vamos a contar una historia que sea posible de lograr. Porque si no están presentes estos elementos, va a haber más elementos de incertidumbre y nuestra idea va a tender más a fracasar a que hacer una idea exitosa. Por ello la importancia de armar un equipo en el cual estos elementos estén presentes. Pasión, talento, experiencia, conocimiento, redes de valor. Ahora, no basta también con tener un buen equipo, porque también pasa mucho de que se nos ocurre una buena idea. Pero esa buena idea, bueno, ¿es una buena idea para quién? ¿Es para ti o para el mercado? Es fundamental que lo que nosotros estemos planificando como idea no sea algo que estemos pensando qué, creyendo qué, me tinca qué, me gustaría qué. Esas son hipótesis que tenemos que validarlas. Es fundamental que lo que nosotros estemos presentando como idea de innovación, nuestra disrupción, realmente resuelva un problema, una necesidad que existe en el mercado. Generalmente cuando ustedes tienen una mala experiencia con algo, se van a dar cuenta que están frente a una oportunidad. ¿Por qué Uber proliferó? Pregúntense por qué Uber proliferó. ¿Cuáles eran las malas experiencias que teníamos? No sabíamos arreglar un taxi, no sabíamos cuánto nos iban a cobrar, no sabíamos si estaba dando una vuelta más larga de la cuenta, no sabíamos si teníamos la seguridad de llegar al lugar, si nos iban a asaltar o no. No teníamos cómo tener control sobre la persona, no teníamos información si es un conductor que está bien rankeado o no. Teníamos que tener efectivo para poder pagar. No teníamos seguridad que el tipo al pagarle iba a tener vuelto para darnos una vez que le pagáramos el recorrido. Y Uber, ¿qué es lo que hace? Empieza a tomar todos estos elementos que son malas experiencias y transforma la experiencia de traslado en una experiencia totalmente distinta, disruptiva. ¿Y qué es lo que hace? Rompe el mercado. Y cuando hablo de romper el mercado, no significa que hubo una sustitución del taxi tradicional a Uber. Si ustedes ven las estadísticas de transporte, cómo Uber lo que hizo al final del día no solamente le quitó parte de share de mercado al taxi tradicional, sino que además el usuario que usaba auto dejó de hacerlo. Yo era un usuario muy poco intensivo en taxi tradicional. Desde que apareció Uber lo ocupó muchísimo más de la cuenta.
por la comodidad que significa todo. Desde el teléfono, apretar la aplicación, ni siquiera tengo que salir abajo a esperar un taxi con el riesgo que significa. Estoy en mi oficina, aprieto la aplicación y me dice cuándo llegó y bajo y me voy. Entonces, obviamente, cuando uno está frente a malas experiencias, está frente a una oportunidad que puede transformarse en una propuesta disruptiva, en un negocio atractivo y en una historia distinta que puede tener mucho valor. Sin ir más lejos, acabo de terminar de valorizar una startup tecnológica que se llama Safecar. No sé si han escuchado hablar de ella alguna vez, ¿cierto? Y claro, cuando estamos en proceso de valorización de la compañía, la primera que se me viene a la cabeza, dije, pero ¿cómo se te ocurrió esta cosa? Entonces me dice, simple, nosotros fuimos a un cumpleaños en Marbella acá en la región de Valparaíso, y resulta que era pleno verano, y parece que habían varios eventos en Marbella. Entonces, la cantidad de vehículos que estaban tratando de ingresar al complejo era enorme, y había un guardia con un teléfono tratando de comunicarse con cada una de las casas, avisando que venía tal visita, y la cola que tenía atrás era increíble. Y además sujeto a la arbitrariedad y seguridad y criterio de la persona que estaba a cargo del acceso, del control de acceso al recinto. Entonces los tipos dijeron, pero ¿cómo no va a haber en estos tiempos una aplicación que resuelva eso? ¿Y quién iba manejando? ¿Quién estaba en ese auto? Habían dos personas. Había un ingeniero en informática y un ingeniero comercial. Y ese ingeniero en informática le encantaba desarrollar aplicaciones y al otro le encantaba desarrollar negocios. Entonces habían dos puntas. Estamos presentes a talento y habilidad, pasión, conocimiento técnico, capacidad del equipo emprendedor, experiencia y redes de valor. Entonces, claro, les faltaba capital, pero tenían una muy buena idea. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a desarrollar el prototipo y fracasaron. Hicieron el primer prototipo, después sacaron el segundo y el tercero, y así empezó a evolucionar el prototipo. Empezaron a detectar en fases tempranas, y ese es el desafío, elementos que eran corregibles de forma barata, porque cuando ustedes están en escalas mayores y detectan un error y lo quieren corregir, es evidentemente mucho más caro. Si no, veamos el caso del Transantiago. Corregir Transantiago era extremadamente caro. ¿Por qué? Porque llegaron con una solución a gran escala en T sub 0, en vez de haber hecho un plan piloto. Incluso cuando estaba en proceso de valoración de esa startup, él me manda por SMS, tenía la aplicación ya bajada, y cuando tenía un código QR, y cuando estaba llegando al edificio donde ellos tenían la oficina, claro, yo bajaba el código QR, tomaba mi teléfono, llegaba al control de acceso, no tocaba ningún timbre, no hablaba con ningún guardia, ningún conserje, estaba el tótem, que era una especie como un arco que tenía un lector de este código QR, me leía el código, automáticamente se abría el acceso porque ya estaba programada mi invitación, automáticamente llega a la central avisando que llegó José Zapaga al edificio. La persona que me invitó a la reunión le llega un SMS diciendo tu invitado ya llegó. Por tanto queda todo registrado, que hora llegué, que hora salió, y nada pasó por nada humano, ni tuvo que controlar, ni esperar, y todo fluyó perfecto. Pero me pasó un día en que, por tratar de hacerla rápida, cargo el código QR como 2 semáforos más adelante, y me tocaron los dos rojos. Entonces cuando llegué al tótem aparecía una flecha que tenía una curva, y yo colocaba mi teléfono al tótem y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Entonces lo llamo por teléfono y le dije, oye, está buena tu aplicación, ¿eh? No me funciona. Entonces dice, pero ¿por qué no te funciona? Pero no me funciona. Bueno, tuvieron que hacer el tradicional, llamar al conserje, me abrieron, a ver, ¿qué te pasó? Ahí está la flecha. Sí, pero esa flecha significa que tienes que volver a apretar para que cargue de nuevo el código QR. Bueno, ¿por qué tengo que saber eso yo? Entonces llama al tipo de programación y dice, ¿sabes qué? Acá hay un tema que todavía hay que corregir. Entonces, el producto final todavía no estaba del todo desarrollado, pero tiene que estar totalmente validado por el usuario
pensando que el usuario no tiene idea y no tiene por qué saberlo. Tiene que ser más lógico. Que para ti es lógico, pero no para mí. Entonces ahí vamos nosotros avanzando y desarrollando proyectos y fases de validación técnica, que es fundamental en procesos de innovación y startups. Entonces, volviendo un poco al tema, nosotros tenemos que estar siempre convencidos de que lo que estamos proponiendo satisface una necesidad de mercado. Muchas veces eso nace a partir de malas experiencias propias, y eso hace que uno vaya corrigiendo y proponiendo alternativas y métodos, y eso hace crear propuestas disruptivas. Cuando hablo de algo disruptivo, es algo que rompe todo tipo de esquemas, algo fuera de lo tradicional, y desarrollamos una propuesta de valor específica al usuario que lo sorprenda, porque en innovación tenemos que sorprender al usuario. No le puedo preguntar, oye, ¿qué te gustaría? Yo tengo que entender su problemática, su dinámica de uso, qué es lo que hace en el día, dónde están sus problemas, qué es lo que valora, qué es lo que lo motiva. Y cuando yo hago un muy buen diagnóstico de eso, yo puedo definir una propuesta de valor, cómo esta propuesta de valor mejora justamente los elementos que le aprieta el zapato a este grupo de consumidores, de usuarios o segmentos, como quieran llamarlo. Y ahí diseño una propuesta de valor que responda a una necesidad. Ese es el punto de partida de un proyecto y de un negocio y de una startup exitoso. Yo no puedo partir una idea pensando qué, creyendo qué, me tinca qué. Eso es una hipótesis. Y como tal tenemos que validarla, tenemos que testearla. Ese es como el primer mensaje que yo les quería transmitir. Y aquí les dibujé un diagrama que es tremendamente importante. Porque cuando nosotros tenemos que valorizar una idea, la pregunta es ¿dónde estamos? Porque yo podría haber tenido esa mala experiencia en el caso de este control de acceso y decir, oye, mira, se me ocurrió la idea de desarrollar una aplicación de un control de acceso inteligente. ¡Uy, qué buena idea! ¿Y qué quieres hacer con esa idea? Bueno, yo quiero que cuando yo llegue al lugar, sacar mi teléfono, que se abra la barrera y que todo el mundo esté atento y enterado de que esto ocurrió y que es un registro. Perfecto, está súper buena tu idea, pero ¿qué más hay? Nada más. Bueno, ¿y cuánto vale eso? Y ahí hay una slide que estemos un poco más adelante, lo vamos a adelantar un poquito, la diferencia entre precio y valor. Es súper importante que ustedes tengan en consideración eso. El precio es lo que está dispuesto a pagar una persona, un inversionista o quien sea por un activo determinado, en un momento determinado. Y el valor representa la capacidad de generación de beneficios que tiene esa idea. Obviamente, yo puedo tener una muy buena idea y puedo cuantificar un montón de beneficios asociados a esa idea y proyectarlas en el tiempo y traerlas a valor presente. Pero, ¿cuánto está dispuesto a pagar el mercado si solamente tengo una buena idea? Probablemente nada, o muy poco. ¿Por qué? Porque no tengo nada más que contar. No tengo un prototipo, no tengo algo que esté técnicamente validado, no tengo algo que esté técnicamente comprobado, no tengo también noción si el mercado realmente va a reaccionar de forma positiva a mi propuesta de valor. No hay una validación comercial. Ni menos tengo un track record que me muestre, bueno, ¿cuál ha sido tu performance de negocio hasta el día de hoy? ¿Por qué performance? Si ni siquiera tengo el desarrollo de producto. ¿Cómo valorizamos eso? Entonces, obviamente, a medida que nosotros vamos avanzando en estas fases, uno va captando valor, va capturando valor. Y eso hace que el precio de tu activo vaya subiendo. Bueno, pues seguramente están ansiosos y ¿cómo se hace eso? Ya lo vamos a ver cómo se hace, tranquilo. Vamos por partes. Obviamente, la idea es la etapa más temprana de un emprendimiento. La fase 2 tiene que ver con, bueno, tangibilicemos esta idea. Es súper importante la tangibilización de nuestras ideas.
en desarrollo de prototipos en caso de tratarse de bienes y servicios, perdón, de bienes, y en caso de servicios trabajamos con planes piloto, desarrollo de aplicaciones. Empezamos con un try and error, ¿cierto? Probar, pues, ¿cuál es el proceso? Hago un prototipo que se llama de inspiración, lo muestro en mi segmento objetivo, interactúo con él, veo si gusta, si lo se entiende, voy corrigiendo en etapas tempranas, saco un prototipo después de evolución, vuelvo a hacer el proceso de feedback, me entrega al mercado feedback, voy corrigiendo, hasta que yo llego al prototipo definitivo o el plan piloto definitivo, en el cual nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya hemos hecho todos los tests habidos por haber, esto está llegar y lanzar porque esto ya funciona. Obviamente, cuando estamos en esa etapa, que tenemos la validación técnica terminada, la aplicación funciona perfectamente, obviamente el nivel de avance es importante. Y queda todo un camino por recorrer porque todavía no hay negocio. Pero ya tenemos una buena idea y tenemos una solución que técnicamente está comprobada y funciona. Ya los desarrolladores, ya los ingenieros de informática ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya comprobamos que esto funciona, ya lo testeamos, ya lo piloteamos. Y ahora viene la fase 3. ¿Será comercialmente atractivo? Y ahí tenemos que entrar a un proceso de validación comercial. Si es un producto, lo que tenemos que hacer es regalar el producto a un conjunto de usuarios a la cual le decimos, mira, esta es nuestra innovación, interactúa con él, úsalo y dame feedback. ¿Cuál fue tu experiencia con el producto? ¿Qué sentiste? ¿Te mejoró tu calidad de vida? ¿Sientes que realmente esto te soluciona un problema? Y ahí vamos trabajando un proceso de validación comercial que es súper importante. Porque no basta tener una buena idea y no basta tener una aplicación que funcione. Tenemos que saber realmente si el segmento al cual estamos dirigiendo valora y recibe nuestra propuesta de valor de una manera atractiva, de una manera ansiosa, por así decirlo. Y obviamente ahí vamos testeando y vamos avanzando en el proceso. Y si tenemos a esa altura, obviamente, supongamos que yo he hecho todo lo que les acabo de comentar. Y aquí no sé si fijan que coloqué una línea que denominé T sub 0. Y lo tomé como ejemplo. T sub 0 representa el hoy. Cuando ustedes valorizan un activo, independiente se trata de un activo ongoing, un activo maduro, un activo en etapas tempranas, tienen que determinar siempre el momento cero. Y el momento cero, por definición, es hoy. Y hoy, cuando digo estoy en abril del 2019, todo lo que pasó hacia atrás es pasado. Y tengo historia. Y ese es mi track record. ¿Y puedo valorizar la historia? La respuesta es sí. Que también es importante en un proceso de innovación. Uno dice, pero ¿cómo? Si no hay balance. Claro, no hay compañía, pero eso no es sinónimo de decir que no tengo historia. Y no es sinónimo de decir que aquí no hay recursos aportados. Porque todo este proceso de aquí hacia atrás es tiempo, recurso, capital. Porque el desarrollo de prototipo requiere capital, requiere HH, requiere inversión, requiere recursos. Las validaciones comerciales también, los planes pilotos también. ¿Y tiene valor eso? Claro que tiene valor. Porque ya no voy con una buena idea. Ya tengo fases del proceso que ya están consolidadas. Y eso tiene un valor. Y eso además reduce en forma significativa el riesgo, incertidumbre y ambigüedad, que es fundamental en los procesos de valorización. Porque ya voy a llegar al tema de la tasa costo-capital. Que es un temazo en este tipo de análisis. Claro, cuando me toca valorizar una empresa, por ejemplo, no sé, acabo de hacer el aumento de capital del Grupo Patio. ¿Cómo valoricé los flujos de los negocios estabilizados? A un cap rate del 5%. ¿Sabes lo que es un cap del 5%? Agarrar un flujo estabilizado y descontarlo al 5%. O sea, la borrada de plata que hay es enorme. ¿Y esa borrada de plata qué significa? El ticket de entrada, ¿de quién? ¿De quién va a entrar ahora al negocio?
una AFP, una compañía de seguro. Entonces, si compró un CAPS del 5, imagínense cuál va a ser la rentabilidad de esa inversión. 5%, no más que eso. Pero si estoy en etapas tempranas y voy a un venture capital y le digo, mira, tengo esta idea que la tengo técnicamente validada y comercialmente validada, bueno, ¿pues cuánto vale el ticket de entrada? No, es que aquí mira, este es el flujo que yo pretendo tener en 5 años más a un CAPS del 5. O sea, me va a pedir así una porrada de plata para que si esto todo se cumple, como dicen los gringos, wishful thinking, ¿cierto? Se cumple, entonces voy a ganar un 5. ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Se va a dar la vuelta y se va a ir? En etapas más tempranas, donde existe el mayor riesgo, incertidumbre de ambigüedad, le pueden exigir hasta un 50. Entonces, si yo descuento flujos al 50, imagínense qué pasa con el valor presente. ¿Cómo va a ser? Pequeño. Y si es pequeño, significa que el ticket de entrada que le estoy pidiendo en esta fase temprana va a ser bajo. Y si esta promesa se cumple, ¿qué rentabilidad voy a tener como inversionista? Altísima. Y eso es fundamental. La relación riesgo-retorno es algo que ustedes no pueden perder de vista jamás. Por eso también es importante, tengo parte de la presentación, cuál es el perfil del inversionista. Y los perfiles del inversionista son súper distintos si estoy aquí, acá o acá. Vamos a hablar de crowdfunding, vamos a hablar de venture capital, vamos a hablar de family office, vamos a hablar de grupos empresariales, pero que tienen perfiles diferentes. Y como van entrando en fases distintas, donde se va tangibilizando más, este sueño, este wishful thinking, ya es más tangible. Y en consecuencia, el activo vale más caro, es evidente. Mientras más facts, hechos, yo puedo ir demostrando, más caro va a ser el valor de mi activo. Y el ticket de entrada va a ser mayor. Y en consecuencia, la rentabilidad menor. Tiene lógica. Entonces, ese es el juego que tenemos que hacer. Entonces, el desafío está, por un lado, en construir un flujo de caja sólido, técnicamente sólido, pero que sea creíble, que sea probable, y descontarlo a la tasa correcta de acuerdo al momento en que nosotros estemos. Bueno, este T sub 0 indica la diferencia entre la historia y el futuro. La proyección de flujos siempre va a ser a partir de T sub 0. Yo no puedo incorporar cosas que yo ya he hecho. Lo que tengo que ir incorporando es cuánta inversión me falta para poder ir escalando este negocio. Y al igual que en una evaluación de proyectos que colocamos la inversión inicial, aquí vamos a ir colocando las inversiones que nos faltan. Y vamos a empezar a simular posteriormente la curva S, que son justamente las 3 cajitas que tengo acá. Primera fase, escalabilidad. ¿Qué significa eso? Cuando yo entro en la primera fase, escalabilidad, cuando yo ya tengo la validación técnica y comercial de lo que yo quiero realizar. Técnicamente está comprobado y comercialmente sabemos que es un hit. La gente lo quiere, lo necesita, lo espera y lo añora. ¿Qué es lo que me falta? Capital. ¿Para qué? ¿Para escalarlo? Y la escalabilidad tampoco es de la noche a la mañana, porque también tenemos un proceso lógico, un ciclo de un producto, introducción, crecimiento, desarrollo y estabilización. Entonces vamos a tener unas proyecciones de CAPEX. CAPEX se refiere a Capital Expenditure, ¿cierto? Son gastos de capital. Y los gastos de capital tenemos que ir colocándolo, sobre todo al principio, donde viene todo este desangramiento, ¿cierto? Y dice, oye, mire, yo necesito 15 millones de dólares, pero en un periodo de 36 meses. Pero una vez que yo capture el potencial de mercado, estos son los revenues, los ingresos de explotación, los resultados operacionales, los NOPAT y todo, ustedes conocen a través de proyección de flujo. Y ahí la cosa se ve apetitosa, sí, pero bueno, hagámoslo. Yo puedo creer en tus flujos, pero ¿cuál va a ser mi disposición a pagar hoy por entrar con todos los elementos de incertidumbre que tengo? O sea, no puedo descontar la tasa del 8, del 10, del 15.
que sean tasas más altas, para que el ticket de entrada sea más bajo y en consecuencia la rentabilidad más alta. Entonces, aquí, en la primera fase de escalabilidad, vamos a decir, bueno, ¿cuáles son los CAPEX que necesito? ¿Cuál es el business performance que voy a tener en la fase 1? Después voy a entrar a la fase de crecimiento y desarrollo, cuando los primeros adoptantes ya tomaron mi propuesta de innovación. Ya el mercado probó que era bueno, le gustó y empezamos el boca a boca y ahí empezamos los segundos adoptantes y ahí esto empieza a proliferar y empezamos a crecer a tasas crecientes. Segunda deriva positiva, ¿cierto? Después tenemos la concavidad y crecemos a tasas decrecientes. Hasta que vamos a llegar a nuestro potencial de mercado y vamos a volar a velocidad crucero, porque ya alcanzamos nuestro potencial. Y ahí tenemos crecimientos orgánicos, 2,5%, 3% al año. Ya estamos volando a velocidad crucero y ahí tenemos un negocio ongoing. Obviamente, si yo quiero valorizar la compañía cuando está ongoing, el precio es mucho más caro. Porque ya tengo todo validado. Los elementos de incertidumbre, riesgo y ambigüedad son mínimos. Podrán haber temas de regulación, temas de eventuales competidores, como en cualquier industria. Pero todas las preguntas que yo me hice al principio, ¿funcionará? ¿El mercado creerá en mi propuesta de valor? ¿Tendré el equipo técnico correcto para implementar este desarrollo? ¿Haré un buen management? Entonces todas esas preguntas ya están resueltas acá. Aquí yo te digo, mira, este es el track record, esta es mi EBITDA. Mira mi EBITDA en el año anterior, está súper estabilizado. Estoy en 3.500 millones al año. El año pasado, este año. Bueno, y ahí viene el tema de los múltiplos y cosas que uno empieza a escuchar, ¿cierto? Pero cuando uno valoriza una compañía, en esta etapa que está acá, pues los múltiplos de EBITDA pueden ser, pero muchísimos. E incluso, ¿de qué múltiplo me estaba hablando? Porque si estoy acá, no hay EBITDA. ¿Cómo que no hay EBITDA? No, porque lo único que tengo es un prototipo que técnicamente funciona y que comercialmente la gente lo quiere. ¿Y qué más? Nada más. ¿De qué EBITDA me estás hablando? ¿Qué múltiplo le puedo colocar ahí? Ninguno. O sea, lo que les quiero decir al final es que si yo estoy valorizando startups, no puedo hablar de múltiplos de EBITDA. Porque no tengo un track record. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Un poco lo que hemos venido conversando. Cuando yo tengo una buena idea, tenemos este gráfico que tiene dos ejes, ¿cierto? Tengo el tiempo de desarrollo de la idea y tengo acá en el eje de la CI los niveles de incertidumbre, riesgo de ambigüedad o el famoso buque. No sé si han escuchado hablar ustedes de ese concepto, ¿no? Que hablamos de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad y la ambigüedad. Obviamente cuando yo tengo una idea y nada más que una idea, el buca ya no puede tener la máxima expresión, ¿cierto? Y obviamente aquí hay un montón de preguntas que no tengo resueltas, tengo un montón de incertidumbre. Si yo quiero invitar a un inversionista y quiero cobrarle un ticket de entrada, estando acá, obviamente la disposición a pagar va a ser muy chica, porque tengo que resolver un montón de cosas. Entonces, yo puedo estimar o hacer una proyección, que ya vamos a ver eso cómo se hace, de los flujos que puede tener esta buena idea. Pero voy a contar el 50%, si no más. Hagan el ejercicio, no ahora porque para no quitar tiempo, de un flujo a 5 años, no hay más lejos que 5 años. Y descuéntenlo a 1,5, que es una tasa del 50%, 1,5 elevado a 5. ¿Cuál es el factor de descuento? 1,5 elevado a 5. O sea, cualquier beneficio del año quinto para valorizar el activo va a tener aplicado ese factor. Y se dan cuenta que prácticamente lo que pasa el año quinto tiene una valorización casi cero hoy día. Bueno, esa es la forma, porque es tanto los elementos de incertidumbre, riesgo y ambigüedad que para poder
entrar acá, voy a entrar barato. Tengo que entrar barato. La disposición a pagar tiene que ser baja, o sea, es baja. Pero como dice ahí arriba, a medida que yo voy avanzando, estas primas de riesgo van disminuyendo. Y como las primas de riesgo van disminuyendo, frente al mismo flujo, yo no estoy discutiendo si el flujo va a cambiar o no, que evidentemente puede ir cambiando, porque uno va desarrollando nuevos productos, nuevos segmentos, y va escalando el negocio de esta manera. Pero supongamos que tenemos el mismo producto, el mismo canal de venta, todo igual. Pero a medida que yo voy escalando, y después aquí no termina, porque acá termina la fase de desarrollo, porque una vez que llego acá, tengo que empezar la fase de comercialización, la introducción, crecimiento, desarrollo y estabilización. Entonces, obviamente, como van disminuyendo las primas de riesgo porque tengo más certeza de muchos elementos, la tasa de costo de capital baja. Y al bajar automáticamente, con los mismos flujos que tengo proyectados, el valor del activo que va a pasar empieza a subir a tal nivel. Claro, una empresa tecnológica nunca va a llegar al 5, pero la verdad es que cuando yo empecé a meterme en el mundo de la finanza, nunca me imaginé de que iba a terminar valorizando un negocio al 5%, como por hoy día en rentas comerciales, en activos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque son negocios que primero todo el mundo quiere, que es casi un seguro, por algo las compañías de seguro quieren meterse ahí. Entonces, ¿cómo toman posición del activo? Con un willing to pay mayor. ¿Y cómo yo descubro una disposición a pagar mayor? Con tasas más chicas. Y tasas más chicas hacen que el valor presente de los flujos sean más altos y hacen que los activos valgan más caros. Y como valen más caros y compro más caro, mi rentabilidad va a ser necesariamente inferior. Y es la misma lógica. Por tanto, ese es el juego y el desafío que nosotros tenemos por delante. Buscar esa relación riesgo-retorno eficiente. Entender el perfil que tiene ese inversionista. Pero es acá, les coloqué aquí un cuadro que les va a hacer un poquito sentido, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en fases muy nacientes, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos de financiación? Tenemos la opción, obviamente está el crowdfunding, ¿cierto? Es muy usual de que quienes nos apoyen en etapas muy tempranas sean nuestros amigos y nuestros familiares, nuestros papás, que acudimos a ¿cómo no vas a creer en tu hijo? ¿Cómo no creer en tu amigo? Ya, ponme lucas en esta cuestión. Es la primera fase. Pero a medida que nosotros vamos escalando, claro, y ya tenemos, si ya tenemos un prototipo, y ya tenemos una validación técnica, evidentemente ya puedo pasar al inversionista ángel. Y el inversionista ángel quiere rentabilidad. ¿Han visto el modelo Harvard Business de valorización de startups? 50% de los primeros entrantes. 50%. Un flujo estabilizado en el año 5. Imagínense cómo castigan el valor del activo. Pero ahí está el mundo del inversionista ángel. El venture capital es más transversal, está en distintas fases, pero los grupos empresariales no te van a entrar si ya no estás comercializando. O sea, de hecho, cuando yo hablo de la etapa temprana, porque cuando hablo de crecimiento, estoy hablando ya de la fase de comercialización, ya estoy facturando. Ahora yo acabo de terminar de valorizar Safeguard. Claro, Safeguard tiene 40 clientes. 40. Pero claro, dice, mi problema hoy día es que no tengo capital para poder abastecer todas las tocadas de puerta que me están pegando a cada rato. Tengo que dar explicaciones para no atender más clientes. Necesito capital urgente. Tener un producto que está técnicamente validado y comercialmente demandado. ¿Qué es lo que falta? Capital. Ahí el grupo empresarial entra, pero a la vena. Obviamente hay muchas cosas que ya están resueltas. Por tanto, esos flujos fueron descontados al 20%. Ya tengo historia que contar, ya tengo un track record. Hay muchas cosas de elementos de riesgo, incertidumbre y ambigüedad que están resueltas. Por tanto, un 50 no.
Ya pasé por muchas etapas. Entonces es interesante conocer también las motivaciones. Esta presentación se las voy a dejar para que la bajen y puedan verlo con calma. Pero acá hay una columna que habla de la razón de la inversión. Y es muy importante entender en qué fase estoy, cuáles son mis potenciales inversores, cuáles son las motivaciones de invertir, porque eso te va mostrando a ti un poco la disposición a pagar que va a tener. O sea, por ejemplo aquí, cuando hablo de grupo empresarial, entrada a nuevos negocios e industria a largo plazo, obviamente él quiere entrar en una industria que ya está funcionando. Por ejemplo, Corner Shop. ¿Por qué Corner Shop se cerró a los valores que se cerró y lo compró una empresa de retail establecida? O el caso de Notco, que lo compró Amazon. ¿O acaso Notco no estaba facturando? Claro que estaba facturando. Y el potencial que tiene, enorme. ¿Y qué es lo que le falta? Capital, management, acceso a canales, fuerza de comercialización, logística. Y que llega un grupo empresarial y dice, yo tengo todo lo que tú necesitas. Yo quiero tu buena idea. Entonces, obviamente, un Amazon no va a entrar a comprar un activo cuando, oye, tengo una buena idea. Una posibilidad. Entonces, los apetitos de riesgo, los perfiles de riesgo son distintos. Y eso es importante entenderlo, porque uno tiene que siempre colocarse en el lugar del otro. El perfil de riesgo es fundamental. Yo estoy dispuesto a arriesgar mucho, creo en ti, en etapa muy temprano, pero te voy a exigir harto. Por eso soy capaz de descontarte al 50%. De ahí hacia abajo. Entonces, lo que íbamos diciendo, el tema de diferencia entre valor y precio. Obviamente, en etapas tempranas, muy tempranas, el precio del activo va a ser menor. La disposición a pagar en un momento determinado por el activo es pequeña. ¿Por qué? Porque como hay altos elementos de riesgo de superambigüedad, le aplico altas tasas y en consecuencia el ticket de entrada es bajo, pero la rentabilidad es alta. Con los mismos flujos, porque el valor del activo, la promesa es la misma. Lo que pasa es que todavía me falta mucho por tangibilizarla. Por tanto, yo puedo creer en el valor. Pero para llegar a capturar ese valor y tangibilizar ese valor, tenemos que hacer muchas cosas antes, que capaz que no resulten. Entonces, por eso puedo tener un tremendo valor en términos de flujo, pero el precio en etapa temprana va a ser bajo, solamente por la tasa costo-capital. Y ese es el desafío que tenemos que lograr, ¿cierto? Obviamente, a medida que vamos avanzando, nos vamos acercando a la fase de maduración y estabilización del negocio. Cuando yo vuelo a velocidad de crucero, valor y precio tienden a acercarse. Pero mientras más alejado estoy de eso, el gap que hay entre precio y valor es brutal. Entonces, ¿cómo? De aquí entramos ya a tierra derecha de la presentación de hoy día, que me imagino que ustedes vinieron porque ya saben, bueno, ¿cómo hago esto, no? Tampoco piensen que yo en una hora puedo darle toda la herramienta para que salgan de acá y vayan y hagan una evaluación en su casa, pero van a tener nociones y criterios, que es lo más importante. Porque lo que más quisiera yo de esta presentación, que ustedes se vayan con criterios para poder hacer esto. Aquí yo quiero romper un mito. Yo participé en el seminario de valorización de compañía. He estado 3 veces con Aswat Damodaran, que es mi gurú. Tengo una foto ahí, tengo todo su diploma. Pero en ese seminario, cuando entramos al tema de startups, había una comisión que hablaba de estos temas y decía que todos los modelos de valorización no tienen ningún sentido en una startup. Porque era tan subjetivo, tan ambiguo, que nada era creíble. Y por tanto, era inmedible, improyectable, no hay track record. Entonces aquí la única forma de valorizar es viendo la historia consistente que hablamos al principio. La calidad del grupo, de los socios fundadores, la capacidad ejecutiva, la trayectoria, el conocimiento técnico, la buena idea, el prototipo quizás, pero no más que eso. Está bien, es válido, pero no me digan que no se puede valorizar, porque todo se puede valorizar. Nosotros valorizamos el proyecto. ¿Cómo hacemos? Hoy día estamos trabajando en desarrollo de flujos de caja ambientales, sociales y privados. ¿Cómo vamos a hacer un flujo de caja ambiental? Sí se puede.
No me hagan la pregunta ahora, porque eso da para otro seminario entero. Pero todo se puede. Entonces, por eso yo puse en la presentación, no sé si leyeron un subtítulo abajo que decía un desafío posible. Porque sí es posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a entrar en ello. Y aquí viene la pregunta, o sea, ¿cómo puedo proyectar yo con tanta incertidumbre y falta de información? Y acá quise colocarle esta slide porque quiero ser insistente en esta contextualización de dónde estamos parados. Siempre nosotros vamos a parar en la línea central, la situación actual, en la cual me obliga a mirar hacia atrás, porque yo tengo dos cosas, dos formas de mirar la valorización de algo. Suponte tú, dejo de verme un poquito hacia atrás, que estoy aquí. Efectivamente, tengo una buena idea, hice el prototipo, lo tengo técnicamente validado y comercialmente validado. Estoy parado ahí. Bueno, ¿cómo valoro a la compañía? Bueno, tengo dos miradas. Al igual como valorizo una empresa tradicional, yo puedo mirar la historia, claro que tengo historia. Bueno, ¿cuáles son los hitos que yo tengo, que he ido desarrollando en el tiempo? ¿Cuánto tiempo he dedicado a esto? ¿Cuántos recursos ya he gastado hasta la fecha? Y así como yo proyecto flujo, lo traigo a valor presente, ahora voy a la historia y lo traigo a valor presente. No solamente con una tasa de costo de capital, sino también aplicando una corrección monetaria, porque hay un valor del dinero en el tiempo, ¿no? Y digo, mira, esto, yo he invertido, como dicen los gringos, so far, hasta ahora, 100 millones capitalizados. Y hacia adelante tengo toda esta promesa de valor que a esta tasa de costo de capital, por el riesgo de incertidumbre y ambigüedad que tengo hoy día, vale 130. Ese no fue el mejor ejemplo, dice que poca diferencia, 500. Entonces, aquí claramente hay un goodwill. ¿Qué es un goodwill? El mayor valor. ¿Entre qué y qué? Entre el valor de los recursos que he colocado y el valor presente de los beneficios económicos de lo que yo puedo hacer con todo lo que he logrado. Y ahí está el activo intangible. ¿Y cuáles son los activos subyacentes? Todo lo que yo ya he hecho. Porque todo el flujo subyace sobre esto. Y ese es el ejercicio que tenemos que ir haciendo. Entonces, nos situamos acá, vemos la historia, vemos el futuro. Y acá voy a hacer una pausa y les voy a mostrar. Yo sé que no ven nada, pero no importa que no vean nada. Porque lo que yo les quiero transmitir es un poco el enfoque tradicional de valorización de compañía. Por ejemplo, cuando valorizo un patio, valorizo ELUS, valorizo la central de abastecimiento de Valle d'Or, que también estoy haciendo eso ahora, y podríamos contarle un montón de ejemplos más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un proceso de valorización tradicional? Uno lo primero que hace es mirar el balance. Y el balance tiene 6 cajitas, ¿cierto? ¿Cuáles son las 6 cajitas? 3 del activo, circulante, activo fijo, otros activos, y la cajita de los pasivos, que tenemos los pasivos circulantes, el pasivo de largo plazo y el patrimonio, que es la deuda que tiene la compañía con sus dueños, y ahí se produce el principio de partida doble. Y eso hace que cuadre el balance. Lo primero que aprendemos contabilidad 1. Entonces, ¿cuál es la lógica del balance? El balance, cuando yo me voy con T sub 0, que es el momento de mi valorización, volviendo hacia atrás, estoy aquí, ¿cierto? En mi momento de la valorización. Y digo, bueno, mi historia. ¿Y qué dice mi historia? Tengo estos activos y tengo acá 5.000 millones de patrimonio. Eso es lo que he logrado construir, esos son mis fierros. Que valen esto, debo esto, por tanto mi patrimonio es 5.000. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú con estos activos subyacentes? Yo administro estos activos subyacentes y me permite generar estos revenues que están arriba, estos costos operacionales, esta estructura de gastos de administración. Aquí tengo proyectado mi EBITDA, luego tengo todas las depreciaciones que son no egresos efectivos de caja, pero me reduce la base imponible, por tanto, impuesto de categoría más bajo. Proyecto mi impuesto de primera categoría,
sumo depreciación por no ser un egreso efectivo de caja y llego a NOPAT, que es el Net Operating Profit After Tax, ¿cierto? Que es nuestra utilidad neta operacional después de impuestos, pero además tenemos CAPEX. ¿Y por qué tengo CAPEX si es un negocio ongoing? Porque tengo dos elementos fundamentales. Uno, tengo que reponer los activos existentes para seguir produciendo lo que estoy diciendo que voy a producir. Y dos, si tengo una proyección creciente, tengo que meterle capital de trabajo, tengo que meterle infraestructura, equipamiento, y tengo que meterle CAPEX. Y ahí llego a la última línea. Y cuando llego a la última línea digo 10.000. O sea, el patrimonio contable es 5, el patrimonio económico es 10. O sea, hay un goodwill de 5. ¿Y qué representa ese goodwill? Representa el valor de todos los activos intangibles de la compañía. ¿Y qué es un activo intangible? Para llegar a esto, que está basado en mi track record, porque es una empresa que está madura, tengo marca, tengo posicionamiento, tengo know-how, tengo contratos con clientes, contratos con proveedores, tengo la certificación, tengo Best Place to Work, tengo trabajadores comprometidos, un sistema de control de gestión que funciona, tengo KPIs bien establecidos, por tanto tengo un fine-tuning de mi compañía que le permite sacar toda la grasa, y eso hace que tenga estos resultados proyectados. Por eso ahí tengo una EBITDA de bueno, de mí no alcanza a ver, pero supongamos que dice ahí 3.000. Sí, pero muéstrame la EBITDA 2018. 3.100. Ah, está perfecto. Estoy proyectando lo que yo ya tengo. Entonces la pregunta del desafío, pero ¿cómo yo logro hacer esto si estoy en una startup? ¿Cómo construyo mi historia ante Sub-Zero si estoy en una startup? Si ni siquiera tengo empresa. Tengo una buena idea que la voy a transformar en una NewCo, una New Corporation, que todavía no está ni siquiera constituida. Puede que sí, puede que no. Pero el hecho de que exista empresa o no exista empresa no es sinónimo de que ustedes no puedan construir un balance. Porque una cosa es lo tributario, que a mí muy poco me interesa desde el punto de vista de valorización, por eso a mí la contabilidad no me importa. A mí me importa lo financiero. Y en lo financiero, evidentemente, yo puedo construir historia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en una startup? Lo primero que voy a hacer, y aquí pueden ir tomando nota de la metodología que ustedes tienen que ir aplicando en su desarrollo de emprendimiento, es identificar el momento en que nace esta idea. ¿Cuándo se me ocurrió esta idea? ¿En qué momento del tiempo nace? Y luego, a partir desde ese momento a T sub 0, e insisto en T sub 0, porque T sub 0 soy, no tenemos que olvidar, nunca perder de vista esta columna, porque de aquí hacia atrás es pasado y de aquí hacia adelante es futuro. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Construyendo mi pasado. Porque de alguna manera quiero emular lo que hago en una empresa ongoing de construir su balance. Entonces, identifico los distintos hitos relevantes que me han hecho estar donde hoy día estoy. Porque si yo hoy día tengo una buena idea, que además tengo un prototipo desarrollado, tengo la aplicación, tengo un proceso de validación comercial, evidentemente he hecho y he realizado un montón de cosas y ya he gastado en profesionales y en horas hombre mucha cantidad de dinero. No solamente en recursos, en HH. Y las HH también es parte de un CAPEX. Por tanto, ustedes ya tienen algo que mostrar. Porque siempre, cuando uno hace una valorización, preguntan, bueno, ¿y cuáles son los activos subyacentes? Bueno, aquí está el terreno, aquí están las maquinarias, aquí están los sistemas de computación, aquí está la flota de camiones. ¿Y cuáles son tus pasivos? Mira, tengo un leasing financiero, que de los 1.000 millones que tengo en activo, debo 200, tengo un patrimonio de 800. Perfecto. Tengo un patrimonio subyacente de 800, que económicamente valorado vale 3.000. Hay 2.200 que son de goodwill, que es el mayor valor. Bueno, tenemos que replicar algo similar aquí. Y para eso tenemos que identificar los hitos. Junto con identificar los hitos, que se va a parecer mucho a una carta Gantt,
que van a hacer ustedes un Excel, ¿cierto? Desde el momento que se les ocurrió la idea, van a correr los meses hacia el lado hasta llegar a T sub 0, y hacia abajo en la columna van a colocar todos los hitos relevantes. Cuánto duró el proceso de validación comercial, si lo tienen certificado, si lo tienen ya patentado. Ya es un activo nominal. Y para patentarlo tuvieron que gastar no solamente dinero en todos los temas de abogados, en todo el proceso, asesorías con externos, muchas, que se meten en campos que no saben, y van identificando los hitos. Y le van colocando el valor aportado. ¿Cuánto me gasté acá? ¿Cuánto me gasté acá? ¿Cuánto me gasté acá? Súper importante los momentos. ¿Por qué el momento? Por el valor del dinero en el tiempo. Porque vamos a tener que capitalizarla. No lo vamos a hacer claramente al 50%. O sea, si ustedes colocaron 1 millón de pesos hace un año atrás y le aplican una tasa de costo de capital de 50%, capaz que ese millón lo transformen en 3 millones en menos de 24 meses. No, eso no lo vamos a hacer. No podemos aplicarle bombina a nuestros aportes. Una tasa de costo de capital razonable, de costo oportunidad. UF más 5, UF más 6 al año, que es un 0,5 mensual, no más que eso. ¿Cierto? Identifican los momentos entonces, y capitalizan todos esos egresos a T sub 0. Hoy día, el momento de valorización. Ojo con evitar los subsidios cruzados. ¿Cuándo de tiempo? ¿Se me acabó? ¿En serio? No, ¿en serio? Ya, entonces voy a ver qué hace. Es que me empiezo a meter y no hubo el tiempo. Bueno, ya, voy a ser rápido. Evitar subsidios cruzados. ¿Qué significa evitar subsidios cruzados? Es como que, oye, pues si yo soy el dueño y yo trabajé como soy dueño, no me pago. No. Yo puedo ser dueño, socio fundador, pero yo trabajé en esta cuestión. Bueno, ¿cuánto era mi trabajo? Yo tengo que valorizarlo porque es parte del aporte. Dueño y trabajador, o ejecutivo, como quieran llamarlo, son dos cosas distintas y tenemos que diferenciarlo. Si no, si ustedes no colocan el valor de su tiempo en lo que ustedes han realizado, empiezan con subsidios cruzados. Después, eliminar ineficiencia. ¿Qué significa eliminar ineficiencia? Oye, pasé 6 meses que esta cuestión no dice nada. ¿Pero por qué me hiciste nada? No, es que me fui de vacaciones y después retomé. Y resulta que todos esos 6 meses los capitalizaste ahora el presente. Oye, no. Esto quedó congelado. Por tanto, esos 6 meses, córtamelo. ¿Y ahí? Y también respetar el precio de transferencia. ¿Qué significa eso? Oye, ¿pero cuánto vale tú? No, mi tiempo vale, no sé, 20 millones mensuales. Pero ¿cuál costo de oportunidad? ¿Cuánto vale el mismo trabajo que hiciste tú por otra persona? Esto es respetar el precio de transferencia. Luego, el desafío, hacer la proyección del flujo. Y para hacer la proyección del flujo, tenemos que, obviamente, simular el ciclo de vida del producto de nuestro emprendimiento. Que va a pasar, obviamente, por las fases de cualquier producto de innovación. Una fase de introducción, crecimiento, desarrollo, maduración, y también una declinación que lo que uno hacemos es modificar la propuesta de valor de tal manera de ir desplazando nuestro ciclo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logro ese objetivo? Primero, claridad en mi propuesta de valor. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que realmente yo voy a ofrecer al mercado? Y la propuesta de valor nace obviamente de un buen diagnóstico. Segundo, cuantificar el tamaño de mercado. Esto es clave. ¿Pero cómo cuantifico el tamaño de mercado? Obviamente dependiendo de mi cobertura geográfica. No es lo mismo región metropolitana que Chile o toda Latinoamérica. Y tenemos que segmentarlo, ¿ok? Que puede dirigir a todas las personas, familias, de qué estrato socioeconómico. Acuérdense, la segmentación tiene 3 dimensiones: psicográfica, demográfica, geográfica, demográfica y psicográfica. Y tenemos que tener una definición para cuantificar el tamaño del mercado. Luego, definir la tasa de aceptación de la propuesta de valor. ¿Qué porcentaje de este tamaño de mercado está ansioso con mi propuesta de valor? Y obviamente los procesos de validación comercial me van a dar esa respuesta. Luego, establecer la tasa de penetración de mercado. Bueno, ¿cuánto tiempo hago esta curva S? ¿Qué otra empresa que estuvo en situaciones similares a la mía, por ejemplo, si yo estoy desarrollando una aplicación, cuánto tiempo se demoró Uber en que desarrolló la aplicación hasta que tuviera el total de usuarios ya captado? ¿36 meses? ¿60 meses? Y dibujamos la curva en ese tiempo, ¿cierto? Definir la importancia del modelo de negocio. Safeguard, que es una empresa que la planteó multinacionalmente. Dijo, claro, yo quiero estar en todo el mundo, pero yo no voy a instalar una oficina en cada país. Vamos a hacer un modelo de franquicia. Y desarrollamos un modelo de franquicia.
para que cada país tenga su propia empresa. Y acá lo que es una hacemos, tenemos headquarters que le cobramos un fee por el uso de la tecnología y vamos, prolifera esta aplicación, porque nunca se olvida un dicho, siempre es mejor comer un poco de algo que mucho de nada. Cuando uno se pone muy ambicioso con algo y las quiere todas, al final no tiene nada. Entonces mejor, dejemos que todo el resto coma, pero busquemos un modelo de negocio que también a mí me llega a mí. Entonces es importante definir un modelo de negocio. La cuantificación de la demanda es la columna vertebral para los CAPEX y los OPEX, que es en definitiva nuestros costos de inversión y costos de operación. Esto es lo que nosotros hicimos con Safeguard. Definimos primero el mercado nacional como fase 1, después teníamos los mercados nacionales en distintas etapas. Aquí están los años proyectados en los cuales se van a abrir esos distintos mercados. Cómo nosotros abrimos mercados en distintos países de Latinoamérica y también en países un poquito más grandes de Latinoamérica. Y aquí tienen un plan de apertura de 14 mercados a través de franquicia. Y cada uno de ellos tenía un flujo de caja, ¿cierto? Les contaba tasas muy altas, por cierto, sobre el 30% en el caso de la franquicia. Y eso íbamos generando valor para determinar el ticket de entrada. Importantísimo lo que nosotros hablamos un rato acá, la relación riesgo-retorno. Fundamental determinar, acuérdense que mientras más temprana sea la etapa, la tasa de costo de oportunidad tiene que ser mayor por el nivel de riesgo, certidumbre y ambigüedad. Por eso el KPM tradicional no nos sirve, porque el KPM tradicional trabaja con factores de beta, ¿cierto? Tiene una prima de riesgo mercado por un beta más la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo además está cayendo en todo el mundo. En Chile está al 1% y fracción al año sobre UF. La prima de riesgo está hoy día en 5%. Y el beta, si ustedes se meten en el listado de la Modarán, en el worst case escenario va a tener un 1.8 de valor. Por tanto van a llegar a tasas que no van a superar el 10. ¿Y cómo yo puedo valorizar una startup al 10%? El KPM no me sirve. Pero sí es una plataforma que requiere modelos multifactoriales a través de primas de riesgo adicionales, que son primas de riesgo específico y primas de riesgo de incertidumbre y primas de liquidez. Y le vamos agregando distintas primas que van haciendo que las tasas vayan subiendo. Por eso aquí les estoy mostrando cómo nosotros determinamos la tasa costo de capital en el caso Safeguard, que ya tenía una etapa temprana en la fase de comercialización. Con KPM llegamos a la tasa UF más 9.4. Evidentemente no puedo valorizar la compañía UF más 9.4. Y aquí tenemos las primas de liquidez del activo. ¿Cuánto? ¿Tengo un activo líquido? Un activo cero liquidez es una acción que se transa en el IPA. Pero aquí tenemos los riesgos específicos de la compañía, las primas de incertidumbre. ¿Voy a ser capaz de lograr todo este plan de acción? Y ahí uno va pasando a distintos niveles de prima para llegar a tasas del 20-85. E incluso le pusimos una prima adicional en mercados a través de franquicia, 30%, para llegar al valor compañía. Y aquí, ¿cómo logramos determinar estos valores de acá? Identificámoslos, por ejemplo, aquí tengo cómo nosotros llegamos al 3.25. Todos los riesgos de la compañía, ¿cierto? ¿A cuáles riesgos están enfrentados? Pero no son riesgos de mercado que están implícitos en el beta, porque el beta son riesgos regulatorios, riesgos tecnológicos, esto no. Esta es la propia empresa. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo está apalancada? ¿Cómo está manejada? ¿Tiene sistema de control de gestión o no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la compañía? Y obviamente las primas de riesgo van aumentando y eso hace que la tasa de costo de capital aumente y el valor del activo vaya reduciéndose. Y eso permite determinar que el ticket de entrada sea menor. Por tanto, ¿cómo concluimos nuestra presentación? Primero, la importancia de una historia consistente, fundamental. Segundo, mientras más temprana sea la fase de desarrollo, obviamente hay mayor incertidumbre y el riesgo es más alto y en consecuencia el precio del activo debe ser menor por la tasa de costo de capital. Debe existir coherencia entre riesgo y retorno. La tasa de costo de capital, mientras en fase más temprana estemos, más alta debe ser, porque eso hace que el valor presente del futuro sea más chico y el ticket de entrada menor y la rentabilidad que va a entrar el inversionista más alta, que es lo que busca en etapas tempranas. Súper importante siempre entender el perfil de riesgo del inversionista, que es lo que veíamos un rato atrás. A medida que vamos avanzando en etapas, el precio del activo va a aumentar. ¿Por qué? Porque el riesgo cae. Y eso hace que la rentabilidad del inversionista también caiga. Porque si yo soy averso al riesgo y quiero entrar cuando esto esté más tangibilizado, obviamente la prima de riesgo cae y eso hace que la tasa disminuye y el valor del activo va a ser mayor porque el valor presente del flujo futuro es mayor. Entonces tiene toda una lógica que tiene que ser coherente. Y la predicción de flujo sigue siendo la técnica utilizada para todo tipo de valoración, es lo que domina el día del mercado. Bueno, espero haberlo
contribuido en algo y que les ayude a seguir. Muchas gracias, José Manuel, por tan completa, detallada y técnica exposición. Muchas gracias. Al menos yo aprendí que precio no es igual a valor. Pasaremos ahora a una ronda de preguntas. Tenemos tiempo para 2, 3 preguntas. Entonces, quienes quieran compartir, aquí ya hay una persona interesada. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, Dígame. bueno, primero que nada darle las gracias por su excelente presentación. Y bueno, le quiero hacer la pregunta puntual. En una evaluación de proyecto, si lo aplicamos en una condición ceteris paribus, siempre me va a funcionar. Y quiero colocar un ejemplo a lo mejor extremo. Ya, alguien que esté desarrollando un programa para Huawei, China, pero de repente el área política y económica de Estados Unidos viene y le dice al presidente: oye, cuidadito, no estoy haciendo una consideración política, sino que cómo afectaría eso a una evaluación de proyecto. Es muy buena tu pregunta. Bueno, primero hay que diferenciar que evaluación y valorización son dos cosas distintas. Cuando nosotros evaluamos un proyecto, la pregunta que tenemos en nuestra cabeza es: ¿asignamos recursos que son escasos en desarrollo de esta iniciativa de inversión o no? Por tanto, aplicamos las técnicas de evaluación y evaluación de proyecto como un elemento de asignación de recursos. No estamos valorizando el activo. Eso es lo primero. Ahora, tenemos nosotros, obviamente, en los dos casos, valorización o evaluación, tenemos que cumplir flujos de caja. Y obviamente nos vamos a enfrentar a escenarios que tienen que ver con riesgos regulatorios, con riesgos políticos, con riesgos económicos, con riesgos socioculturales, riesgos asociados a la competencia, riesgos operacionales, y hay matrices de riesgos que se van elaborando. Yo te invito a leer un capítulo en el libro Proyectos, sexta edición, que yo le denominé Identificación, Clasificación y Medición del Riesgo, que justamente toco todos esos temas. Y lo que hacemos básicamente ahí es identificar todos los riesgos que tiene un proyecto determinado. En consecuencia, establecer las variables del modelamiento que van a verse afectadas: precio, velocidad de penetración, demanda, costo, dotación, impuestos, lo que sea, ¿cierto? Establecemos a través de métodos que te los explico ahí para no extenderme la respuesta, distribuciones probabilísticas al movimiento que tenga esa variable, y hacemos una simulación de Monte Carlo. Y la simulación de Monte Carlo, ¿qué es lo que hace? Empieza a trabajar con variables continuas y discretas de todo este modelamiento y la empieza a cruzar. Adivinen cuántas es la cantidad de combinatorias que hay. Infinitas. El computador te va a trabajar con 50.000 flujos de caja, 100.000, pero por la ley de los grandes números no te va a marcar grandes diferencias si le pongo 1.000, 5.000, 50.000 o 100.000. Pero va a tener un antecedente que es fundamental en un análisis económico. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de nuestra inversión? O sea, el computador va a tener la fortaleza de decirnos: ¿sabes qué? Existe un tercio de probabilidad que nos va a llamar. Y en el worst case escenario te puedes quemar 17 millones de dólares. Porque justo todas las amenazas y riesgos que yo identifiqué acá y debilidades jugaron en contra. Esa es la diferencia entre riesgo e incertidumbre. ¿Qué es lo que es riesgo? Cuando yo sé que todo lo que me va a pasar con la probabilidad, sé los escenarios, la probabilidad y la consecuencia. ¿Queréis jugar? Bueno, ahí veré yo. Pero cuando tengo incertidumbre, cuando me meto en algo no tengo idea de qué es. Es cuando yo era más cabro y un sacerdote amigo de mi papá me dijo: oye, mira, acá hay un libro que se llama ¿Se casan pensando qué? Me dijo: si algún día te queréis casar, léete este libro. Porque aquí tenéis todos los riesgos que te habéis enfrentado. Ve tú si quieres jugar o no. Bueno, por eso nunca me casé, pero bueno. Pero lo que voy es que uno tiene conciencia de a qué yo me estoy enfrentando. Y eso es importante en una evaluación económica. Es fundamental tener todas las cartas sobre la mesa y decir: mira, estos son todos los riesgos, estas son las probabilidades de que esto te pueda ocurrir, y esto es el desangramiento que vaya a sufrir si es que esto llega a ocurrir. Porque hay una cosa que ustedes nunca pueden perder de vista: cuando hagan un análisis preinversional sobre un negocio que tiene riesgo, implícitamente está la palabra fracaso detrás. Riesgo implica que me puede ir mal. Por tanto, yo no puedo hablar de el van del proyecto. ¿Qué es eso? Ese es el caso base. Pero me obliga a hacer un análisis multiescenario
para determinar, bueno, cuál es el peor escenario, cuál es el mejor y cuál es la probabilidad de éxito. Bien, ahí tenemos una segunda pregunta. Va para allá el micrófono. Profesor, una complejidad, un escenario un poquito más complejo de un caso real que me está tocando ver. Una empresa con un negocio que podríamos calificar o una empresa tradicional, que ya tiene, no sé, 5 o 7 años en el mercado, pero que tiene un área de investigación y desarrollo, ¿Ya? a partir del cual ha desarrollado unos productos bastante innovadores, que están en una fase de prueba, testeo, qué sé yo, que sería una especie de startup dentro de la empresa tradicional. Okay. Y el dueño de esta empresa quiere salir a levantar capital. Pero dice, por un lado, tengo un tipo de negocio y tengo este otro que va de la mano, porque además nace a partir de los productos que desarrolla la primera empresa. Entonces dice, tengo dos negocios distintos en una sola empresa, tengo que llegar a inversionistas distintos. ¿Cómo lo hago para ese proceso de levantamiento de capital? ¿Cuál sería la recomendación? Es muy buena tu pregunta, me ha tocado vivirla más de alguna vez. Bueno, tú tienes dos alternativas ahí. Alternativa 1, yo veo la unidad económica como un todo, en la cual digo, mira, esto es una empresa ongoing, que tiene un track record de 7 años, que tiene un cierto flujo estabilizado, y además está desarrollando en paralelo un desarrollo de producto, valga la redundancia, que tiene una diversificación respecto a lo que hoy día tengo, y se transforma en una unidad de negocio nueva. En ese caso, lo que yo te recomiendo es separar la proyección de flujos de la situación actual, que es tu negocio maduro ongoing, respecto de la proyección de flujo asociado de esta nueva unidad de negocio. ¿Y por qué lo tienes que separar? Porque la relación riesgo-retorno del negocio ongoing es distinta a la relación riesgo-retorno del nuevo negocio. Entonces, si bien es cierto, los dos tienen proyecciones de flujo, las tasas que tú debieras utilizar para valorizar A y B son diferentes. Entonces después, cuando tienes ambos en valor presente, tú dices, mira, esto fusionado vale tanto. ¿Quieres un 20% de mi compañía? Bueno, perfecto, pagas el 20% del valor presente del flujo futuro estabilizado a una tasa baja, y pagas el 20% de esta promesa a una tasa mayor porque está sujeta a estos factores de riesgo, certidumbre y ambigüedad. Alternativa 2, hacer una spin-off. ¿Qué es una spin-off? Cuando una unidad de negocio creada por una empresa se transforma en una unidad de negocio tal que requiere un management independiente y se crea una NewCo paralelo, que es una NewCo, una nueva compañía, que se hace una spin-off, se traspasan los activos y pasivos que están en el balance de la madre, por así decirlo, ¿cierto? Y dicen, mira, ahora esta va a ser una nueva compañía, le traspaso todo lo que yo he invertido en I+D, que es mi activo, y hay una pregunta que yo me voy a hacer, bueno, ¿ese activo se lo debe al negocio madre o la NewCo es mi aporte como compañía madre a esta nueva compañía y por tanto capitalizo ese aporte? ¿Ya? Entonces, y tú a través de la NewCo obviamente se hace mucho más fácil porque ahí construyes el flujo de la NewCo con la tasa que le corresponde a través de la fase en que tú estés. Esa es mi recomendación metodológica que debería seguir en ese caso. Bien, última pregunta y terminamos. Hola profesor, acá. Mi nombre es Sebastián Artimán. La pregunta es básicamente, ¿qué pasaría con una startup que potencialmente logre tracción, escalabilidad? Y en el típico caso una empresa gringa y la quiere comprar, como ya pasaba, no sé, con YouTube en algún momento, que vino Google y la compró, con empresas que realmente tienen un potencial, ¿qué es mejor? Que el mismo dueño, los fundadores la estén administrando, tratando de meterle más management para sacar una mayor porción de torta, o venir con esta dinámica que la empresa grande viene, se come a la más chica y así mantienen una especie de monopolio. Uf, esa pregunta es muy capciosa. O sea, mira, es difícil tener la bola de cristal y realmente hacer lectura de cuáles son las intenciones que tiene el grande. De repente, si él te ve como una amenaza, el board de la grande puede decir, oye, compremos esta compañía que está en etapas tempranas y calmemos un poquito los ánimos para que no nos haga ruido en nuestro negocio, o también puede ir con buena intención de decir, oye, en realidad estos cabros lo están haciendo bien y creemos que, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con Falabella, o sea, que dice, bueno, el negocio tradicional hoy día no está funcionando y está totalmente desafiado. Entonces, ¿cómo podemos meterle una propuesta de valor 2.0
que no la tenemos porque viene con un grupo de millennials que no lo tenemos incorporado en nuestro board. Entonces me dice, bueno, ok, compremos esta compañía y vamos con ellos adelante, pero cuando esta compañía pequeña en etapa temprana tiene un cierto ADN, por así decirlo, que hace que genere atracción y genere obviamente un potencial que se puede tangibilizar, como la Notco. La Notco tiene hoy día recién un producto, o dos creo que tiene el Not Mayo y tiene y quizás cuántos productos más pueden haber. Pero un Amazon, ¿cómo va a querer Amazon ponerle el pie encima a los socios fundadores que tienen el ADN de la compañía, que son los que desarrollaron a través de inteligencia artificial todos estos productos? Entonces, ¿quién lo va a querer? ¿Quién lo va a querer? Va a querer apoyarlo, porque ve un potencial. Además que ellos tienen toda la cadena, el Whole Food Market en Estados Unidos. O sea, colocar estos productos en esas cadenas, ¿quién lo que va a querer? Va a querer potenciarlo, y le va a dar la plataforma, el capital, la logística, el know-how, el management profesional, el desarrollo de productos. Ahí no me meto, usted haga lo suyo. Entonces es súper importante rayar la cancha y decir, bueno, cuáles son los aportes que cada uno tiene, y también ponerse en un buen pacto accionista muy importante. Decir, bueno, ok, sabes que yo estoy dispuesto a entregarte el control, pero bajo estos covenants, ¿cierto? Yo estoy dispuesto al control, pero el desarrollo de productos sigue estando bajo mi responsabilidad, y si no me gusta lo que estaba haciendo, yo tengo una cláusula de salida que puedo seguir mi compañía más, que este es el problema. Me bajo contigo, me voy y sigo con mi compañía. Entonces, también uno al principio como que se engolosina cuando ve un festival de millones de dólares y como que se entrega muy fácil, pero uno tiene que olvidar de que, claro, esa euforia al principio puede transformarse en tu propia pesadilla. Pues. Entonces uno tiene que tratar de ubicarse en los peores escenarios, ver otras experiencias y hacerse asesorar muy bien. Por eso hay muy buenas compañías de estudio de abogados que se dedican a este tipo de cosas, que te ayudan y te hacen los warnings necesarios y ir a un buen pacto de tener estas cosas, te hacen las preguntas. Yo, por ejemplo, sin ser abogado, me ha tocado revisar tantas empresas, sobre todo porque se pelean por sucesiones, o sea, olvídense los rollos que hay. Entonces, por lo menos yo ya sé qué preguntas tengo que hacerle a alguien cuando se quiera asociar antes que se asocien. Es como un poco el libro, se casan pensando que, pero yo en vez de ser a nivel de pareja, lo hago a nivel de empresa, porque yo ya sé todos los problemas que hay. Yo tengo que tratar de transmitir eso de tal manera que el matrimonio, porque es igual que un matrimonio, sea un matrimonio feliz. Y si las cosas no funcionan, que tengan las causas de salida claritas desde el principio. No ex post, exacto, proactivo, no reactivo. Bien, muchas gracias, profesor. De nada. No tenemos preguntas. No tenemos preguntas de redes sociales, pero sí hay muchos saludos desde Punta Arenas y desde Bogotá. Muchas gracias. Ahí a la cámara puede. Gracias. Bien. Le pedimos al director de negocios, Germán Arrate, pasar adelante para hacer entrega de un pequeño recuerdo al profesor Zapag. Agradeciendo a todos los asistentes por su participación en nuestra dinámica de redes sociales, felicitamos a Macarena Greve, quien posteó en LinkedIn, y le otorgaremos un libro de regalo. ¿Está Macarena por ahí? Macarena, ¿puedes pasar adelante, por favor? Bueno, su regalo, felicitaciones. Felicitaciones, Macarena. Muchas gracias a todos los asistentes y a quienes nos visitaron por Facebook Live. Los invitamos ahora a pasar a un café de despedida al foyer del auditorio. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.